Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, tanto a aquellos que venís de Madrid como a los que ya estabais aquí. Como vicedecana de Estudiantes y Extensión Cultural, es un honor para mí inaugurar las segundas jornadas de encuentro interuniversitario, Infancia y Juventud en Riesgo, respuestas desde la pedagogía social y la educación social. Esta facultad quiere mostrar ante todo su apertura a todas aquellas propuestas dirigidas a manifestar los problemas que presentan determinados colectivos sociales, así como al planteamiento de formas de intervención que ayuden a solventar o paliar, en la medida de lo posible, la desventaja que estos sufren. Con esta jornada se pretende crear un espacio abierto de reflexión en el que se favorezca el intercambio de experiencias desde el punto de vista de la educación social y de la pedagogía, promoviendo al mismo tiempo la creación de redes entre diferentes universidades. Para ello, a lo largo de la mañana, se abordará desde una perspectiva socioeducativa el tema de la infancia y la juventud en contextos desfavorecidos y en situación de riesgo de exclusión. Deseo que disfrutéis de esta jornada y espero que contribuyan a vuestro desarrollo como futuros profesionales en el terreno de la educación social y la pedagogía. Y sin más, voy a ceder la palabra a la organizadora de esta jornada, doña Magdalena Jiménez Ramírez, excelente profesional y compañera. Ella es licenciada en Pedagogía y doctora por la Universidad de Granada. Es profesora del Departamento de Pedagogía de esta facultad, imparte docencia tanto en el grado de Educación Social como en el grado de Pedagogía. Es miembro del Grupo de Investigación, Política y Reforma Educativa y también de la Sociedad Española de Educación Comparada. Sus líneas de investigación se centran en políticas educativas de atención a la infancia en el contexto social europeo y población juvenil y políticas educativas con alumnado en riesgo de exclusión social y escolar. Ha participado y participa en diferentes proyectos de investigación y de docencia, tanto a nivel nacional como internacional, y cuenta con numerosas publicaciones como parte de su trayectoria profesional. Sin más, Magdalena. Pues bien, muchas gracias por la presentación. En ese sentido, pues igualmente inicio la presentación manifestando mis buenos días a todas las personas presentes en este aula magna de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. En general, pues bueno, a todo el alumnado, gracias al cual las jornadas, ¿no?, pues tienen sentido en cuanto a su organización. En nombre del proyecto de innovación docente del Departamento de Pedagogía, titulado Patrimonio, Educación y Sociedad, construcción de un espacio virtual del patrimonio educativo del alumnado de la Universidad de Granada, y por parte del Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria de dicha facultad, ambos como organizadores de esta segunda jornada de encuentro interuniversitario, Infancia y Juventud en Riesgo, respuestas desde la pedagogía social y la educación social. Y en el nombre mío, como propio y como presentadora de este evento, agradecemos intensamente la acogida, la aceptación y la participación, básicamente de alumnado tanto de la Universidad Complutense de Madrid, que os habéis desplazado, ¿verdad?, desde allí para este evento por tercer año consecutivo, como del alumnado de la Universidad de Granada, que también os habéis inscrito. La motivación principal de este evento surge en el marco de una cooperación interinstitucional, académica, profesional y universitaria que venimos desarrollando durante varios años entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Granada, donde el alumnado es el principal protagonista del evento dirigido y pensado para ellos y para ellas. La jornada está organizada en dos conferencias, una sesión de presentación de proyectos de intervención socioeducativa y una mesa temática sobre posibilidades socioeducativas, todo ello con la finalidad de ofrecer aportes, visiones y perspectivas sobre diversas actuaciones que se están desarrollando con población infantil y juvenil desde diferentes prismas. Contamos con la participación de representantes institucionales de la Junta de Andalucía, la adjunta al defensor del pueblo andaluz, doña Juana María Pérez Oller, y la psicóloga doña Paula Fernández Zurbarán, en representación del Instituto Andaluz de la Mujer.
así como con otras y otros profesionales pertenecientes a diversas instituciones con trayectorias profesionales donde realizan intervenciones y acciones socioeducativas con población juvenil e infantil más vulnerable, sin olvidar la presentación de proyectos de intervención socioeducativa realizados por el alumnado de la Universidad de Granada desde la materia de Pedagogía Social. Os deseamos una fructífera jornada de trabajo que nos guíe hacia el conocimiento y la reflexión. Manifiesto, pues bueno, muchísimas gracias por vuestro interés y asistencia y también agradeceros y agradecer la presencia de nuestra vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria en este acto de apertura de lo que son las jornadas. Con ello quedan, pues bueno, inauguradas las mismas y procederemos al desarrollo y al inicio de las mismas con la primera persona que va a participar en la conferencia inaugural y que ya está entre nosotros. Muchas gracias. Bien, pues siguiendo con, o más bien iniciando lo que es la temática de la jornada, en primer lugar contamos con doña María Juana Pérez Oller, que es adjunta al Defensor del Pueblo andaluz. En ese sentido, ella va a dar la conferencia inaugural en relación a la temática de la situación de la infancia en vulnerabilidad social en Andalucía. Doña María Juana Pérez Oller es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Ha ejercido como abogada con despacho profesional en un municipio jienense de Peal del Becerro y también en la misma ciudad de Jaén. Actividad que a su misma vez desde el 99 hasta el 2005 compaginó con ser concejala en ese pueblo de Peal del Becerro. Desde este año, desde el 2005 hasta su nombramiento como adjunta al Defensor del Pueblo andaluz y del Menor en julio de 2013, ha sido alcaldesa del municipio de Peal del Becerro. En ese sentido, le cedo la palabra y que proceda con su intervención. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. En segundo lugar, no podría ser de otra manera, quiero agradecer a la Universidad de Granada y al Centro de Formación de Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid su invitación para que, como adjunta del Defensor del Menor de Andalucía, pueda aportar en esta jornada la experiencia en la defensa de los derechos de los menores, que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Me van a permitir que comience mi intervención con una breve referencia a la institución que hoy represento y las razones que justifican su existencia. La institución del Defensor del Menor de Andalucía se constituye como un valedor de los derechos individuales de todos los colectivos, si bien se preocupa de manera especial de aquellos que se presentan como más vulnerables en nuestra sociedad. En este sentido, son los adolescentes y jóvenes uno de los sectores que por innumerables situaciones sufren agresiones de su entorno a veces hostil, y de una sociedad que le estamos construyendo con enormes problemas y pocas oportunidades. Precisamente esta especial protección de la que merecen ser objeto las personas adolescentes justificó que la Ley de los Derechos y Atención al Menor de Andalucía, Ley 1 de 1998 de 20 de abril, ampliara las competencias del Defensor del Pueblo andaluz, otorgándole a su vez la condición de Defensor del Menor. Ello nos ha permitido crear, dentro de la estructura administrativa de la institución, un área de trabajo específica para este sector de la población y ha motivado, asimismo, que dediquemos una parte muy importante de nuestros recursos a analizar, valorar y denunciar los problemas de la infancia y de la adolescencia en Andalucía y correlativamente apuntar y exigir medidas o propuestas de actuación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y niñas y jóvenes andaluces. En este contexto es en el que nuestra institución ha venido dedicando en los últimos años una especial dedicación a valorar cómo está afectando la crisis económica a los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial a las personas menores de edad. El análisis de esta realidad dedicaré los próximos minutos. Coincidirán conmigo que uno de los principales efectos de la crisis económica en el ámbito de los menores lo constituye, qué duda cabe, la disminución o ausencia de ingresos económicos de las familias.
Muchos han sido los estudios e informes realizados por diversas organizaciones donde se concluye que el mayor impacto negativo de la actual situación económica se ha producido en los hogares con menores de edad. Impacto no solo referido a cuestiones de renta, pobreza relativa, o a indicadores de privación, condiciones de vida, sino también a términos de exclusión social. Todos los análisis apuntan a que la crisis económica ha hecho que la pobreza sea más extensa, más intensa y más crónica, creando una sociedad dual y polarizada, en la que la distancia entre ricos y pobres es cada vez mayor. Es decir, la pobreza, multiplicada por la crisis, se ha extendido a capas sociales que se ha agravado y se ha hecho permanente. Ciertamente, la actual coyuntura económica no solo está aumentando la exclusión y la marginación de determinadas familias, ávidas de ayuda antes de que se produjera la actual coyuntura económica, sino que está desdibujando las fronteras de la pobreza, extendiéndola hacia las clases medias. Se trata de familias que se encontraban en una situación normalizada, pero que la prolongación de la crisis la ha convertido en un colectivo de especial vulnerabilidad. Qué palabrica, que no me sale. Como consecuencia, principalmente, de la pérdida de empleo de uno o varios o de todos los miembros de la unidad familiar. Además de ello, en muchísimos casos, esta ausencia de ingresos le impide hacer frente al pago de la hipoteca o de los alquileres, y el resultado final ha sido la pérdida de la vivienda familiar por embargo o desahucio. Son familias azotadas por una situación económica cada vez más dramática que les imposibilita vislumbrar la luz al final del túnel. El panorama que les describo tiene su fiel reflejo en las quejas de la ciudadanía planteadas a esta institución, unas reclamaciones que en ocasiones son más bien llamadas de auxilio, que ponen de relieve con toda su crudeza la desesperación de muchas personas ante la impotencia de no poder hacer nada por cambiar la situación que les impide satisfacer las necesidades básicas de su hijo. Y mientras tanto, las ayudas públicas son cada vez más escasas, pues a las limitaciones presupuestarias y los recortes propios de la época de crisis se une el importante incremento de personas que demandan la colaboración de las administraciones para ayudarles a paliar los perversos efectos derivados de la grave situación de nuestra economía. Es un hecho que la irrupción de la pobreza de la clase media está propiciando el incremento de las demandas de ayudas públicas en una coyuntura en la que los recursos son menos a repartir. Respecto al primer grupo de familias, aquellas que se encontraban en situación de vulnerabilidad, que no hay manera. Resulta paradójico que en ocasiones perciban la intervención de las administraciones y en especial de los servicios sociales como un enemigo y no como un aliado, temiendo que su intervención pueda desembocar en una retirada de su hijo por la precaria y maltrecha economía familiar. Por otro lado, las llamadas que recibimos en el servicio del teléfono del menor ponen de manifiesto, en comparación con ejercicios anteriores, un incremento de los supuestos de negligencia en el cuidado de los menores por parte de los padres, como consecuencia del aumento de las tensiones por los efectos persistentes de la crisis económica y como consecuencia del consumo de droga o alcohol en familias afectadas por un desempleo de larga duración. En otro orden de cosas, somos testigos de los problemas financieros de las administraciones, las corporaciones locales, y nos preocupa que se pongan en peligro la continuidad de las acciones de prevención cuyas competencias le han sido legalmente atribuidas. En efecto, las cuestiones presupuestarias han incidido de manera especial en los ayuntamientos, cuyas arcas se encuentran bastante diezmadas por la actual situación económica. Como bien es sabido, sus ingresos se han visto reducidos drásticamente, lo que a la postre se ha traducido en una merma de los servicios entre los cuales se encontraban los prestados en materia de prevención, cuando precisamente en situaciones como las que vivimos en los últimos años por los efectos ya citados de la crisis, es cuando más se impone potenciar la atención en el ámbito preventivo. Unas acciones que deben ir encaminadas a detectar situaciones de riesgo e intervenir en el propio medio familiar y social en el que se desenvuelven a fin de evitar situaciones de maltrato y desprotección. Los costes familiares y sociales
que conlleva una ausencia o deficiente intervención en el ámbito preventivo con menores en riesgo son realmente elevados. Y ello porque estas situaciones pueden llegar a provocar, aunque sea ocasionalmente, que niños de familia en precariedad económica sean derivados a los servicios de protección por presunto desamparo, resultando que esta precariedad podría ser atendida por los servicios sociales de atención primaria en un contexto de gasto público superior. Además de los anteriores costes, no invertir adecuadamente en las medidas preventivas tiene el reverso del importante incremento de los recursos públicos, que se han de destinar en el caso de la Administración. Por no atajar esa situación de riesgo, se ve abocada a declarar el desamparo del menor y asumir su guardia y custodia. Lamentablemente, los tentáculos de la crisis económica están haciendo mella también en el desarrollo de las medidas de protección, en especial por lo que respecta a menores declarados en desamparo y tutelados por el ente público, protector de menores, a los que se le ha impuesto una medida de acogimiento familiar con familia extensa. Estas mismas unidades familiares, también tocadas por la crisis y que deben hacer frente a los significativos costes que supone la atención a un niño, se lamentan de no estar recibiendo, o en el mejor de los casos cobrando, con excesiva demora, las ayudas económicas destinadas a sufragar los gastos inherentes al cuidado de los menores a su cargo. Por otro lado, muchos son los análisis, estudios y foros de debate sobre la incidencia de la crisis en la vida de los jóvenes. Nadie en estos momentos puede ser ajeno a los graves problemas con los que se enfrenta en la actualidad la juventud, y en especial por lo que respecta a la posibilidad de independizarse de su familia. Muchas razones contribuyen a esta situación, pero con probabilidad las que mayor peso tienen son, por un lado, las dificultades para acceder a un mercado de trabajo que requiere cada vez mayor especialización y, por otro, la actual crisis económica que incide especialmente con este colectivo. Los últimos datos apuntan a que la tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años está por encima del 50%, una cifra que habla por sí sola. Sin embargo, existe un colectivo de jóvenes especialmente vulnerable al que no parece que se le esté prestando la atención que requiere. Me refiero a los jóvenes que se han visto obligados a abandonar el sistema de protección tras alcanzar la mayoría de edad. Y es que junto a los problemas anteriores que padecen los jóvenes en general, los extutelados se enfrentan, además, a otra dificultad añadida: la ausencia de apoyo familiar que les obliga a madurar y a asumir responsabilidades antes que quienes disponen de una vida normalizada. Esta circunstancia puede llegar a provocar, sin duda, que algunos de estos jóvenes entren en la marginación y en la exclusión social, y por ello son merecedores de una especial atención y dedicación, tanto por parte de los poderes públicos como en general por toda la sociedad. Hasta aquí he intentado describirles la situación desde la óptica de la experiencia de las quejas y reclamaciones que nos presentan la ciudadanía. Pero una institución que tiene encomendada la misión de velar por los derechos de la infancia y adolescencia no puede quedar impasible ante una realidad y debe dar la voz de alarma cuando considera que los derechos de las personas menores de edad se puedan encontrar comprometidos por la actual coyuntura económica. En épocas anteriores a la crisis se produjo una importante mejora en los recursos públicos destinados a la protección de menores, si bien estos esfuerzos realizados todavía estaban lejos de alcanzar un estado óptimo en la protección de la infancia. Los avances de entonces no pueden ni deben verse afectados por los recortes en las políticas dirigidas a este sector de la población. En todo caso, una institución garantista como es el Defensor del Menor debe recordar a los poderes públicos que están obligados, aún en tiempos de crisis, a prestar una protección especial a la infancia. De ahí que, a pesar de las limitaciones, recortes y contención del gasto público, venimos demandando a dichos poderes que promuevan e incrementen cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para combatir el impacto de la crisis y sus efectos en las personas menores. Es más, algunas de estas acciones no llevan aparejada inversión económica, algunas, sino un aumento de la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa. Ciertamente, tenemos el pleno convencimiento
de que es posible conseguir este reto sin necesidad de afrontar un incremento de los gastos públicos, que sabemos inasumibles en estos momentos. Tal sucede con el incremento de las medidas de coordinación entre las administraciones ante situaciones de riesgo. Uno de los hechos más recurrentes que se nos suscita en el devenir cotidiano del funcionamiento de esta institución es la ausencia de las medidas eficaces y eficientes de coordinación entre las distintas administraciones públicas. Una conexión que se perfila más necesaria, si cabe, en momentos de especiales como estos, como los que estamos atravesando, y ello porque inevitablemente el éxito de cualquier actuación que se proponga o desarrolle con el menor pasa por una necesaria coordinación entre la administración local, la educativa y el sistema de protección de menores. Otra medida que parece conveniente es el impulso de la figura del acogimiento familiar frente al acogimiento residencial. La normativa vigente, Ley de Protección Jurídica del Menor, Ley de los Derechos y Atención al Menor y el Decreto 355/2003 sobre acogimiento residencial, contempla la preferencia de la permanencia del menor en el seno de la familia frente a un ingreso en un centro residencial. Esta misma línea se recoge en el anteproyecto de ley de actualización de la legislación de protección de la infancia, actualmente en trámite, especialmente para los menores de 6 años. Incluso este documento señala expresamente que los menores de 3 años en ningún caso ingresarán en un centro. Y para concluir, quiero aludir a una de las peticiones más demandadas por nuestra Defensoría en los últimos tiempos: un plan contra la pobreza infantil en Andalucía. En este sentido, sumándonos a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, hemos hecho constar en los informes que anualmente presentamos en el Parlamento de Andalucía la conveniencia de que el mencionado plan, de forma separada e integrado en un nuevo Plan Integral de la Infancia, sea un marco de referencia en el cual se identificasen las acciones prioritarias para luchar contra la exclusión que sufren las personas menores de edad en situación de pobreza. En dicho plan se deben definir los objetivos mensurables, indicadores con que evaluar el cumplimiento de los objetivos, así como los plazos previstos para el cumplimiento. Este proyecto no ha visto todavía la luz. Sin embargo, ahora más que nunca consideramos que es necesario su existencia. Y es que la crisis no es una mera coyuntura pasajera propia de los diferentes ciclos económicos. Todo lo contrario. Se trata de una dura realidad con la que debemos convivir, no sabemos aún durante cuánto tiempo más, y algunas previsiones menos optimistas vaticinan que será prolongado. Nada más, les agradezco su atención y quedo a su disposición para las cuestiones que puedan suscitar en el debate. Gracias de nuevo. Bien, muchas gracias por esta presentación que nos ha hecho un poco en relación a la situación del menor y de la juventud en Andalucía. Creo que en su presentación ha recogido algunas temáticas clave, ¿verdad?, que podrían ser motivo de posibles preguntas por parte de las personas asistentes en la sala. No sé si en ese sentido alguien se atreve con alguna cuestión que le quiera plantear a ella como representante, a doña María Juana Pérez Oller, en relación a la exposición que ha hecho, alguna inquietud que tenga sobre temas de juventud, de infancia, algún cuestionamiento que haya por parte de quienes estéis presentes en la sala, alguien que quiera un poco romper el hielo. Quizás ha comentado algunas cuestiones que sería interesante, ¿no?, que planteaseis alguna cuestión al respecto. Yo he ido anotando aquí algunas de ellas, pero evidentemente quizá no deba ser yo quien comience, ¿no?, sino a ver si alguien del público se anima. ¿Alguna cuestión que tengáis planteada? ¿Alguien por allí? No sé si alguien puede llevar el micro, sobre todo porque se está grabando. Una niña de fuera que entrara para el micro. Ahí.
¿Ahora? Sí. Ahora. Hola, buenas. Soy Ainhoa Rodríguez, trabajo en el Observatorio de la Infancia, en el área de menores en riesgo o en desventaja social. Y quería preguntar a Juana si te habéis recibido quejas de familias de menores inmigrados o hijos de inmigrantes, si sabéis algo de los desahucios con este colectivo, bueno, cómo están sufriendo los efectos de la crisis. Sí, sí, la verdad es que una de las incidencias de la crisis son los desahucios y nosotros cada vez que tenemos una comunicación de un desahucio siempre se pide a todas las administraciones, porque los autos que tienen que dar los juzgados siempre se tiene que tener en cuenta que si se encuentran menores en los domicilios se deben de tomar todas las medidas necesarias para que no se produzcan estando ellos presentes, y además no se deben dejar en la calle, se tiene que buscar la situación, la administración debe buscar la forma de ubicar a esas familias en los sitios adecuados cuando hay menores. Cuando hay menores en situaciones de desahucio se tienen unas circunstancias y unas características especiales en ese desahucio. Tienen unas connotaciones distintas a cuando hay un desahucio donde no hay menores. Y con lo que respecta a los inmigrantes, el problema que estamos teniendo ahora mismo, la semana que viene vamos a tener una jornada de menores inmigrantes, los llamados MENAS, que son los menores inmigrantes no acompañados, en los que ahora mismo se está viendo que hay una problemática de todos los menores que entran por Algeciras, por Motril, que no vienen acompañados de sus padres ni de sus familiares. Y el problema que está teniendo ahora mismo Andalucía, por ser el centro donde entra, aunque Andalucía no tiene las competencias porque las competencias son estatales, se está dejando en desprotección a esos menores que entran, que son emigrantes, que vienen no acompañados, porque una vez que entran a los CETI, a los centros de atención a los emigrantes, al no venir con sus padres y no tener conocimiento si son sus padres, si de verdad son padres o no son padres de los menores, se está vinculando al tema de la trata de niños y problemas mayores con respecto a estos menores que se están llevando al extranjero. Ahora mismo se están desarrollando jornadas por parte de Fiscalía, por parte de los jueces, por parte de la policía, para intentar que estos menores emigrantes se hagan las pruebas de ADN lo antes posible para averiguar si son sus padres y llevar la tutela de estos menores emigrantes y el tener conocimiento de dónde está en todo momento, para que no se produzca la desaparición que se está produciendo ahora de estos menores, que no se sabe dónde están. España es el centro por donde entran, pero se suelen ir a países extranjeros y se desconoce cuál es la situación de lo mismo. Y la semana que viene va a haber una reunión precisamente de todos los sectores para averiguar y para que no se produzca la no tutela de esos menores por la duda de si son sus padres los que los acompañan o no los acompañan. Sí, yo me refería, aunque esta realidad también es muy importante tratarla, a los hijos de inmigrantes, o sea, los menores que llevan igual aquí varios años o inmigrados. No sé si estáis recibiendo quejas que podáis clasificar como específicas de estos colectivos, tanto a nivel, lo que planteaba, de, bueno, en fin, desempleo, desahucios, etcétera, como otras cuestiones. Creo que se ha convertido la situación no solo en menores emigrantes, ya la situación de, como he dicho antes, lo de la clase media, clase baja y clase alta se está difuminando la frontera. Y ya no es solo los menores y los emigrantes. Hay una clase media que está teniendo los mismos problemas que los emigrantes y que con esos menores y con esa atención a esas familias se debe tener igual cuidado. No hay una especial incidencia entre migrantes y clase media que ha bajado a clase baja y a no tener las condiciones. Tienen la misma incidencia que respecto a los menores que no son emigrantes. E incluso yo diría que los emigrantes, por el hecho en sí de haberse acostumbrado, están realizando una mayor emigración a su vez de España a otros países y están haciendo que su situación, por su especial trayectoria, estén mejor adaptados que muchas de las clases medias que no estaban acostumbrados a acudir a asuntos sociales y que ahora no conocen los itinerarios por los que tienen que ir a estos temas para buscar ayuda. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra intervención, cuestionamiento, observación ante la exposición que ha hecho por aquí la adjunta al defensor? ¿Alguien? Habéis dicho que vaya a un centro de menores, ¿no? Me han dicho ahora. Que vaya a hacer una visita a un centro de
de menores aquí en Granada. Granada es especial, tiene la Fiscalía y los jueces, son ejemplos en toda Andalucía, por cómo llevan el tema de menores, porque están dando ejemplo que no cumpliendo las normas estrictamente, sino utilizando otros métodos, como son los educativos y los preventivos, se intenta que estos niños, estos menores que se meten en este mundo, consigan tener una mayor rehabilitación. Nosotros, de las visitas que hemos hecho a todos los centros de menores que hay en Andalucía, que aquí en Granada hay un centro de internamiento que es el de San Miguel, aquí, allá arriba en la Cartuja no, en el Albaicín, está el San Miguel. Es un centro muy pequeño, es de 12 alumnos el que hay aquí en Granada, y la verdad es que tiene un ambiente muy familiar. Pensad que por cada niño hay dos y medio educadores, o sea que están constantemente estos niños con personas que los están educando y están en todo momento con su situación un poco distinta y anormal. Pero el problema de los centros que están teniendo es que si el centro solo trabaja con el menor, el problema que tienen es la vuelta a la familia, al entorno familiar. O sea que una de las partes que se está estudiando y se está buscando la forma de que tenga mejor resultado el trabajo que se realiza en estos centros es el trabajo con las familias. Si no conseguimos la educación y la formación de esa familia, el entorno de ese menor, cuando vuelve otra vez a la familia, vuelve a tener los mismos problemas que antes de entrar. Pero uno de los beneficios, cuando se dice de los centros de internamiento, es que de las estadísticas nos suelen decir, nos dijeron aquí en Granada por parte de los jueces y los fiscales, que tiene un nivel de reinserción de estos menores que pasan por los centros de un 85%. La verdad es que eso es sorprendente. Cuando se dice lo de los centros de internamiento y se piensa en esos jóvenes, parece como si entrase en una espiral en la que no tiene solución. Y por el trabajo de los educadores que hay en esos centros y por la intervención que se hace de esos educadores con las familias, se consigue que esta recuperación de estos menores sea de un 85% cuando vosotros pensáis que eso es muy, muy importante, ese resultado, esa inversión que se hace del presupuesto público para ese resultado con esos menores. Muy bien. ¿Alguna otra intervención que queráis hacer? ¿Alguien más se anima? Ha sugerido temas bastante interesantes. Por aquí parece que hay alguien que quiere participar. Buenos días. Muchas gracias por la participación y la presencia, que creo que ha sido interesante en algunos aspectos principalmente llamativos. Y yo no conocía la modificación que se intenta hacer de la legislación en relación con la primera infancia, que sí, parece ser que se está tramitando para que no estén en los recursos residenciales de protección de menores, sino en familia. Lo que se llama familia extensa. En la familia extensa, pero esa era la consulta. ¿En familia extensa del menor o en familia acogedora cuando no existe una familia extensa idónea? Se pretende que sea primero la familia extensa, sí, que siempre suelen ser tíos, parientes, abuelos, padres, y si no es el caso, ya pasa a familia acogedora. Y preveemos que eso puede ser así, porque actualmente tenemos una situación similar. Existe la familia acogedora, se prepara para ello, se está trabajando desde los servicios y asociaciones colaboradoras todo ese trabajo, y no existen las familias suficientes. En muchos casos el menor llega a esa familia y la familia piensa que no puede estar trabajando con el menor porque encuentra unas dificultades que le hacen imposible estar con el chico, con la chica, y como dicen ellos, me devuelven al centro porque ya no me quieren. Gracias. O cuestiones muy específicas, y si actualmente ya estamos teniendo problemas de no tener una atención adecuada, una protección adecuada en los centros de protección, a mí me resulta bastante conflictivo socialmente, políticamente, esto no va. Que podamos afrontar la situación únicamente con familia acogedora, la protección de
sabemos que hay chavales o hay niños que no van que tienen 18 años todavía y están en los centros y no han salido de los centros y han tenido esos fracasos permanentes que se llaman, que a mí no me gusta llamar nunca, pero que en las instituciones se llama así, los fracasos permanentes con la familia acogedora, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una situación de vulnerabilidad mucho mayor dirigir exclusivamente la protección a las familias acogedoras y no tener la posibilidad de dispositivos y de recursos, que en definitiva creo que es una política de eficiencia solapada de las administraciones para recortar en las plazas de los centros de protección. La verdad es que se está produciendo un recorte en las plazas de los menores. Eso no impide que la ley prime, la nueva ley que se está desarrollando en este momento, que siempre sea con familias que no sean centros residenciales. Una cosa no es incompatible con la otra. Por supuesto que siempre tiene que haber recursos para que haya centros residenciales donde puedan estar los menores que tengan unas circunstancias. Pero se debe primar que existan familias en las que haya el acogimiento. Cuando se dice que hay algunos fracasos permanentes, dentro del número total que hay, es un número muy reducido. Y según los estudios que se están haciendo, siempre es muchísimo mejor que estén en familias, si es preferible que sea en la familia extensa, pero si no es el caso, que sea en la familia de acogimiento, y si no en centros residenciales. Se pretende que la inversión que está haciendo en centros residenciales se los dé a esas familias. Lo que pretende ahora mismo es que la situación de crisis que se está produciendo es por cuestiones económicas. Estas cuestiones económicas hacen que los padres no puedan acceder de forma adecuada a la manutención de los hijos, lo que hace que produzca un desamparo de esos hijos, que hace que esos hijos se metan en los centros. Lo que se pretende es que en vez de que se metan en esos centros, actúes con esas familias, los atiendas económicamente y no permitas que se vuelvan a los centros, para que no sea la pescadilla que se muerde la cola, sino que trabajes con las familias y que se priorice siempre el que los menores estén en los centros. Al igual que se ha pedido por activa y por pasiva que los menores de 0 a 3 años es imposible que estén en un centro, deben estar con una familia. Eso es prioritario. De 0 a 3 nunca deben estar en los centros residenciales, deben estar con familia. Los casos en donde hay incidencias de que vuelven a los centros residenciales son un pequeño número. Normal es que no haya problemas. Son familias en las que se ha educado y se ha profesionalizado la idoneidad para tener esos menores. Y hay muchas familias que se dedican profesionalmente a eso. Aunque es sorprendente, pero la hay y son muy buenas. Pero son muy mínimas las familias profesionalizadas. Es que cuesta formarlas, pero las que hay están y funcionan muy bien. Gracias. Adiós. Bien, ¿alguna otra intervención? Por aquí. El alumnado, por aquí. Al hilo de esta última cuestión que ha hecho Tati, yo quería preguntarte, en el caso este de que los niños vayan a familias de acogida, ¿en qué situación quedan los padres a la hora de visitar a sus hijos o a la hora de estar con ellos un tiempo? Supongo que también estará previsto que los padres no pierdan el vínculo con los hijos. Hay un acogimiento provisional por parte de esa familia y un acogimiento definitivo. En el acogimiento provisional por parte de esas familias, que suelen ser familias que profesionalmente se dedican a eso, aunque cobran por estar realizando esa actividad, el juez, cuando dicta el auto de desamparo, establece unas medidas. Con esas familias, con los padres de esos niños que se han declarado en desamparo, están los psicólogos, los asuntos sociales y las ATF encargados de ver su situación continuamente y haciendo las visitas continuas con esos padres, con esos menores. Siempre se tiene muy en cuenta todo eso y todo eso está vigilado, dentro de, entre comillas, por los jueces de menores. Es que una declaración de desamparo es un auto judicial que el fiscal y los jueces tienen una vigilancia permanente cada cierto tiempo. Esas familias tienen que darle la información al juzgado y el juzgado dárselo a los padres. Hay una conexión perfecta entre los padres, los menores, los juzgados y los padres biológicos, que hace que no se produzca desvinculación. Hay muchas quejas por parte de los padres biológicos de que no quiere que se les declare el desamparo de su hijo, normal, que siempre inciden en que ya hemos cambiado, ya la situación está mejor, pero debes de tener el suficiente coraje por parte de la Administración de asegurarte para que no se produzca ese desequilibrio por parte de los menores, que estén hoy aquí, mañana allí, mañana aquí, mañana aquí.
Cuando se produce el desamparo son por situaciones bastante complicadas y graves. El desamparo es la última opción que tiene la Administración. Un segundo, por favor, porque el micro parece que ya funciona. Que ya no sé lo que iba a decir. No, y quería comentar que a raíz del vínculo afectivo, cuando un niño adquiere un vínculo afectivo fuerte hacia su padre o su madre, como el niño no entiende de crisis, pero sí entiende de sentimientos, no se puede intentar sustituir un vínculo afectivo con un cuidador porque este señor o señora tenga otras condiciones económicas y en este caso el padre o la madre pierda el vínculo. No sé si me explico. Sí. Que los niños no tienen tanta capacidad de amar a distintos mayores. Siempre tienen un punto de referencia que es su vínculo afectivo real. Y luego lo demás son pues otros elementos personales que existen en la sociedad, pero que para ellos, no sé, creo que se desarraiga mucho la relación del padre con los padres. Por eso se suele utilizar como el desamparo como la última opción. Pero no pienses que porque los padres no tengan dinero se les declara el desamparo a los hijos, se les da otro. Eso es muy frío decirlo. Cuando se produce el desamparo no es solo por cuestiones económicas, ni muchísimo menos. Es por cuestiones muchísimo más graves de abandono de esos hijos. Abandono en todos los sentidos. La situación en la que se encuentran esos menores no es porque no tengan una zapatilla Adidas y la otra familia sí se las pueda comprar. No es exactamente. Es por situaciones peores. Bueno, yo es que he visto situaciones de niños que estaban muy maltratados por los padres y que realmente era el vínculo fortísimo entre el niño y esa madre o ese padre que le maltrataba. Quiero decir que estoy de acuerdo contigo en que el niño tiene que estar en un medio más adecuado, pero ¿cómo romper ese vínculo que es negativo? No se pierde el vínculo. En este caso. No se pierde el vínculo, ni mucho menos. Siempre se pretende trabajar para que al final se recupere y que esa familia se recupere. Eso es. Se trabaja. Vale. Muchas gracias. Ahora mismo el problema que está habiendo cuando hemos estado aquí en el juzgado de Granada y en Fiscalía es que de las 2 mañanas que echamos allí en el juzgado con los fiscales y los jueces, llegaron algo así como una sí y otra no de denuncias de los padres a los hijos. No porque sean situaciones económicas malas, sino de los padres decir, no puedo con mi hijo, que se lo lleven. Entonces, no viene a casa, viene cada 4 o 5 días, no nos trata bien, nos produce peleas. Hay una situación que se está produciendo ahora con los jóvenes y con los menores que no es por desamparo en la crisis, es por la educación que hemos dado los padres a los hijos o la no poder llegar a darle educación a sus hijos. Pero no estoy hablando de familias de poder adquisitivo bajo, ni mucho menos, de poder adquisitivo alto. Entonces, los juzgados están viéndose un poco sorprendidos por esta clase de desesperación por parte de los padres, de decir, yo no puedo con mi hijo, que alguien se lo lleve. En esta situación están viéndose los jueces que dicen, ¿y yo qué quiere que haga con su hijo? Y si su hijo lo internamos, lo tiene que denunciar para poder nosotros hacernos cargo en el juzgado de su hijo, del problema que tiene. ¿Cómo denuncia una madre de que mi hijo viene y le ha pegado 3 patadas a la mesa y de la mesa me ha pegado una hostia a mí y me quedo yo? Denunciar por parte de los padres a esos hijos es muy complicado. Aunque en los juzgados en Fiscalía nos han dicho que de todos esos casos hay momentos muy desagradables por parte de los padres cuando los tienen que denunciar, claro está, se los tienen que internar a sus hijos, pero se producen unos buenos resultados con el efecto de la educación que reciben en esos centros. Pero es sorprendente la situación en la que está llegando la educación con los jóvenes menores en estos momentos. Los jueces y los fiscales están sorprendidos de este tipo de denuncias. Y también jugamos ahí con otro problema. Si esos padres denuncian que mi hijo no lo sabía educar y se va a un centro de internamiento, a un centro de menores, ¿por qué el resto de la sociedad tenemos que pagar el mal cumplimiento por parte de la educación que han dado esos padres a esos hijos? ¿Por qué tenemos que sufragar un gasto de esa mala educación cuando los padres son los responsables de esos menores? Se está produciendo un pequeño choque ahí de... Porque no se valora la idoneidad para ser padre. Cualquier persona puede ser padre. Claro. Sin embargo, para adoptar un niño te piden un montón de requisitos y tienes que pasar un montón de test. Ese es otro tema, más largo. Muy bien, muchas gracias. Por allí en el fondo arriba hay otra mano alzada. Gracias.
Hola, vale. Yo quería comentar un poco lo que habéis dicho de el cambio que se ha dado, ¿no? De ahora los padres que denuncian a sus hijos. Es el sentido un poco, yo lo veo no solo de educación de padres, sino es un tema un poco social, ¿no? Que hemos pasado de una educación pues autoritaria totalmente, de que los padres ponen unos límites a los hijos y los hijos no decían nada, a una situación de permisividad a los hijos, ¿no? Que no se les pone unos límites, pero no creo que sea cuestión solo de los padres en sí, sino que la sociedad. Ahora a un niño se le pega una pequeña bofetada y ya se cree que es un maltrato físico. Es un comentario. Sí. La verdad es que la educación de los menores empieza en el hogar de la familia, pero es muy importante la educación que se da en los colegios. De ahí parte que los profesores que tengan que también educar, enseñar y educar, coeducación. Y la parte de la sociedad, de la relación con las amistades, con el compañerismo, con tu relación con la vida diaria. El problema de la sociedad y de los padres, yo me he encontrado con muchos casos que dicen los padres, parece como que los padres tienen que educar, pero pretenden que la sociedad eduque a su hijo. Cuando dicen los padres, es que yo no sé qué hacen los padres hasta las 3 de la mañana abiertos cuando mi hijo tiene 15 años y no tiene que estar, es que eres tú el que le tienes que decir a tu hijo que no debe estar en la calle. Pretenden, ¿qué hace la policía que no cierra a los padres? ¿Qué hacen? Es como si los padres le pidieran a todo su entorno que educaran a su hijo. Ellos no. Ellos no quieren ser los malos de la forma de educar a su hijo. Entonces, no es solo un problema de los padres, es problema de todo en general, que estamos intentando que los demás lo hagan todo y nosotros no hagamos nada. Y es un problema de coordinación, un problema de que todos debemos poner nuestro grano de arena, porque en las 24 horas que tiene el día, todo el mundo debe educar en la parte de cuota que le permite el horario que tiene con respecto a los menores. Es una coordinación entre todos y no intentar mirar el otro a ver si lo educa, o a ver cómo lo educa, o a ver cómo lo hace. La sociedad está cambiando y yo creo que las generaciones de los padres pues tienen que ir cambiando, adaptándose a la situación. ¿Alguna otra intervención más por parte de alguien del público? ¿Alguien más? Bueno, en ese sentido, si no hay ninguna otra intervención más, yo sí que brevemente le voy a hacer, bueno, no sé, más que una pregunta, es un planteamiento general, a ver en qué medida, ¿no?, pues ella nos puede orientar. Ha empezado su intervención hablando de derechos individuales para la ciudadanía, una cuestión que con el alumnado de clase, ¿verdad?, quienes estáis aquí presentes, hemos trabajado mucho, estamos trabajando ahora en relación a la atención a la infancia, ¿verdad? Pero para ello, obviamente, se necesitan de intervenciones quizás de carácter público que puedan desarrollar esos derechos, en este caso, para la infancia. Como contrapartida, también en clase, pues bueno, estamos trabajando y el alumnado de mi aula me estáis planteando una cuestión que tiene que ver con la realización de vuestro practicum, que pareciera que el practicum está más bien enfocado a lo estrictamente escolar, es decir, a centros de educación infantil, y no parece que existan muchos convenios con otras instituciones donde una maestra o un maestro de educación infantil pudiera desarrollar su labor. Porque, por ejemplo, aludiendo a algunos de los comentarios que por aquí ella nos ha hecho, centros de internamiento, la posibilidad de establecer algún tipo de convenio para que el alumnado, incluso no sé si con la Complutense, porque no sé exactamente cómo está el tema, pero sí con la Universidad de Granada, en centros de internamiento, en centros de acogimiento residencial por parte de esos menores, incluso en la primera intervención de la compañera, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que ha participado por aquí, en el Observatorio de la Infancia, porque, a fin de cuentas, tú has proporcionado el dato de cómo un 85% de los menores finalmente se reintegran en la sociedad. Y tú has hablado del trabajo tan importante que realizan los educadores, las educadoras en estos centros y en estas instituciones. Por tanto, mi pregunta es, ¿en qué medida, ¿no?, podríamos establecer y con qué instituciones vínculos, instituciones que, por supuesto, trabajen con infancia y juventud,
y que se puedan establecer convenios para que nuestro alumnado pueda hacer práctica más allá de lo que es, diríamos, el sistema educativo estrictamente formal, aunque esa clasificación de formal, informal y no formal ya está un poco en desuso, pero para que nos entendamos, sí. ¿Con qué tipo de instituciones se podrían establecer convenios para que el alumnado hiciera práctica en este conjunto de planteamientos que esta mañana has expuesto en tu exposición? Gracias. En todo el tema de menores, de los internamientos, los centros tanto de protección como los de que no son de protección, lo lleva la Consejería de Justicia e Interior, Emilio Llera. Es hablar con esa consejería y pedirle que, al igual que hacen las prácticas en los colegios, como tú dices, en situaciones normales, se permitan estas consejerías, porque además, fijaos si es distinta la educación que se da. En un colegio tenéis una ratio de 20 y tantos alumnos por profesor. 25 creo que es el máximo. Aproximadamente, aunque puede ser que este año no esté en exceso el número en algunos centros. Pues fijaos que en los centros de menores de internamiento hay, por cada alumno, por cada niño, hay 3 educadores alrededor de ellos todo el día. O sea que fijaos la educación que hay durante 24 horas de esos menores. Cuando entró la ley del menor, porque antes los menores estaban en las cárceles de mayores normalmente. Cuando se produjo ese cambio, muchos de los de delincuencia juvenil que había en ese momento, que se internaron en los centros de menores, que ya se cambió de las cárceles a los de menores, esos menores estaban diciendo, por favor, que me lleven a una cárcel, que no puede ser que en un centro de esto tenga 3 personas todos los días detrás de mí diciéndome qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy haciendo. O sea que fijaos la educación que se está dando en estos centros de internamiento, en el centro de protección. O sea que eso es hablar con la consejería, porque como la administración siempre está ávida de ayuda y de, por supuesto, la formación que cogeríais en esos centros, aparte de formaros vosotros como personas, os formaríais en valores y en ver la realidad de la sociedad más cercana y ver lo que uno puede hacer por cambiar esa realidad con respecto a los jóvenes. Es una formación que yo creo que merece la pena que la pidáis y que consigáis hacer esos convenios. Muchas gracias por la respuesta. Evidentemente, creo que es algo interesante en la medida en que el practicum, quizá que se está haciendo del magisterio, es un practicum muy formalizado y, claro, tal y como está ahora y las derivas que está tomando nuestro sistema educativo y la futura ley, que bueno, que ya está aprobada, pareciera, ¿no?, que lo que puedan ser el optar a plazas públicas cada vez va a estar más limitado. Sí. Con lo cual hay que ir quizá abriendo un poco el campo de visión hacia dónde el alumnado que formamos puede también ir trabajando otras perspectivas y otras orientaciones donde evidentemente hay educadores y educadoras que están presentes, sí, y que forman parte de ese proceso. Por tanto, agradezco, tu aportación, que en ese sentido pues sí que ayuda a iniciar el trámite para ofrecer una dinámica que sea un poco más amplia respecto de lo que es el periodo de practicum del alumnado. Para ir concluyendo, ¿alguna cuestión que se haya quedado en el tintero, que queráis plantear? ¿Nadie más? Por aquí hay otra compañera. Sí, es que, por favor, es que porque se está grabando y entonces es aconsejable, tranquilidad, que no hay ningún problema, exprésate con... Ahora. Yo, quería preguntar, el practicum, para realizarlo en lo que son hospitales y tal, ¿también habría que hablar con la Consejería de Justicia Interior? Tiene que tener un convenio en la universidad con ese hospital, o con también, aparte de los educadores, están también en los ayuntamientos. Hay no solo las áreas en los institutos o los colegios. En todas las administraciones se necesitan educadores. Fijaos que en los centros de servicios sociales hay educadores. Ahí están las escuelas de padres y madres. O sea que convenios
se pueden pedir con todas las administraciones, y todas las administraciones seguro que te dicen que sí a los convenios, porque están deseando de coger personal que en teoría vale más barato y utilizan a la gente para la formación. O sea que es pedirle a la administración que tú quieras, te diriges a esa administración, le dices, ¿podéis firmar convenio con la universidad tal y tal? Esa universidad le pasa el convenio a esa administración y esa administración lo firma. Y a partir de ahí lo pide. Normalmente suelen decir todas las administraciones que sí, a los prácticos que se suelen hacer. Muchas gracias. Con respecto a lo que comentas de los ayuntamientos, bueno, yo estudié psicología y tengo un máster en psicología de la intervención social. Mi practicum lo hice en los servicios sociales de Armilla, sí. Y, bueno, en el área de atención a los usuarios, ¿no? Sí, uh-huh. Pero con respecto a lo que es educación social, en el equipo de tratamiento familiar, uh-huh, se compone de un psicólogo, un educador social y un trabajador social. Y la labor que hacen realmente es muy... gratificante. Claro, muy gratificante y ha habido... Y muy al pie del ciudadano. Uh-huh. Y aparte la intervención realmente, vamos, la puedes estar observando, ¿no? Practicando. Es muy personalizada y la sigues continuamente. Claro. Y ves la evolución. Sí, entonces, bueno, no sé si se tenga contemplado para el practicum, uh-huh, pero es bastante interesante. Son todos los centros comarcales de servicios sociales que tienen los ayuntamientos, en todo sentido. Uh-huh. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra aportación? Bien, si no hay nadie más que en ese sentido quiera hacer algún interrogante o alguna observación, vamos dando por concluir esta conferencia inaugural, que creo ha sido bastante fructífera y provechosa, tanto por la exposición que doña Juana María nos ha hecho, María Juana al respecto, ¿vale?, de la misma, como por todo el debate que en ese sentido se ha suscitado con las diferentes preguntas y con las diversas aportaciones que por parte de quienes estáis aquí presentes le habéis hecho llegar. Y una de las cuestiones que a mí me interesaba, por lo que ahora estoy trabajando con mi alumnado, en relación al tema del practicum, que se deberá empezar a mover y a que vaya en otra dirección, que enfoque ese practicum hacia otros planteamientos donde, educadores sociales, maestras y maestros de educación infantil e incluso pedagogos y pedagogas también tienen cabida en esos otros ámbitos. Bueno, pues mi más sincera enhorabuena por la presentación y muchas gracias también a todas vosotras y a todos vosotros por vuestra intervención. Muchísimas gracias, aprovechar el día.